en la presencia del Señor y hoy continuamos dándole la gloria al que vive y permanece para siempre. Agradecemos al Señor por todo lo que nos regaló el día de ayer y agradecemos a la iglesia por todo ese trabajo muy responsable y muy dedicado que se llevó a cabo antes, durante y aún después de nuestro culto misionero. A las damas Dorcas por estar siempre pendiente y a todos los que de una u otra manera aportamos con ese granito de arena para que nuestro culto misionero se lleve a cabo en la voluntad del Señor Jesús. Gracias le damos a Él, pudimos llevarlo a cabo, pudimos cumplir este anhelo de nuestro corazón de poder vivir esta fiesta de manera muy especial. Antes de empezar la meditación de la palabra del Señor, quiero reiterar las felicitaciones a todos nuestros queridos padres. Que el Señor les bendiga, que Dios cada día les guarde, les cobije con su grande amor. De pronto el Día del Padre no tiene la misma relevancia que el Día de la Madre, dada una cantidad de cosas que en el mundo hemos vivido, algunos ejemplos no tan gratos que han quedado con el paso de la historia, han desdibujado la imagen, la importancia, el valor de un papá. Sin embargo, eso no desmerece ese buen actuar de cada uno de los que nos encontramos aquí, de usted como papá. Que Dios lo bendiga grandemente. Tenemos el ejemplo más grande de un padre, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos padres de pronto abandonaron, no se acordaron, dejaron a los que querían? Pero el Señor dice, aunque ustedes me abandonen, yo nunca los abandonaré. Qué importante es tener allí la figura de un padre que ama, de un padre de verdad. Gracias al Señor por aquello y bueno, felicitaciones a todos los que tienen sus papitos, valórenlo. Ya nosotros tuvimos la programación por el Día del Padre y por el Día de la Madre, pero sin embargo hace necesario reiterar nuestras felicitaciones a nombre de la iglesia y que Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar con la temática que venimos desarrollando, estudiando el libro de Colosenses capítulo 3, en donde teníamos un tema que se titula Morir para vivir. Y habíamos la semana pasada hecho mención acerca de una realidad espiritual. Ya no somos las mismas personas, somos nuevas personas. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ese ser nuevas personas implica una cantidad de acciones. Hay unas implicaciones muy importantes que como personas restauradas, renovadas, regeneradas, necesitamos tener un comportamiento que vaya conforme a lo que ahora somos en Cristo Jesús, nuevas criaturas. Vamos a ver la siguiente parte de este mensaje el día de hoy, implicaciones de una realidad espiritual. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. La palabra del Señor nos menciona lo siguiente. Les invito a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, tengan la bondad de ubicarse en esta cita bíblica para dar lectura a la palabra del Señor. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y cuál es eso terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios, se enciende la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si hay algo que Dios no aprueba y desecha es la desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis. ¿A quién les está hablando? A los cristianos. Ahora tenemos una nueva vida, pero hace tiempo atrás anduvimos en otra vida, en los cuales también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora,
dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Y cuáles son? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hasta allí la lectura. Vamos a orar a nuestro Dios. Le vamos a pedir que nos hable una vez más, como solo Él sabe hacerlo, y podamos seguir creciendo. De eso se trata la escuela dominical, de llegar a un lugar para recibir la instrucción de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida para crecer y ser llevados a lo que Dios quiere, a la imagen de Él. Necesitamos un día ser como es Él. Somos imperfectos, pero vamos camino a la perfección, y solo Dios puede lograrlo. Oremos. Señor Jesús, te queremos dar gracias en esta hora por darnos esta oportunidad maravillosa de brindarnos en esta hermosa mañana la oportunidad de oír tu palabra. Háblanos, oh Dios, háblanos de manera muy especial, que cada día tu palabra quede impregnada en nuestros corazones. Gracias te damos porque podemos, oh Dios, acercarnos a ti confiadamente, sentarnos a tus pies para escucharte, para aprender de ti y para que nuestra vida sea edificada por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos una alabanza al Señor Jesús. Tengan la bondad, mis hermanos, de tomar sus asientos. Lo que veníamos estudiando a lo largo de estos días declaraba que por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros legalmente hemos sido separados del mundo. Al ser separados del mundo, automáticamente hemos sido unidos a Dios. Esto es una realidad en nuestras vidas. Esto es real. Necesitamos creerlo. Necesitamos convencernos y necesitamos practicar esa realidad que ahora tenemos. Les mencionaba la semana pasada que muchas veces nosotros los cristianos, que ya hemos sido libres del pecado, pareciera que el pecado todavía ejerce dominio sobre nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos que obedecerle al pecado porque Cristo nos hizo libres. Pero qué importante es que lo creamos, que realmente ya no tenemos esa deuda, que ahora Cristo nos ha dado libertad. Entonces andemos como andan los libres. Ya no bajemos la cabeza ante la culpa, ante el pecado que nos quiera acusar de cosas de antaño. Hay personas que todavía no pueden recuperarse de las situaciones del pasado, y todavía el pasado lo sigue apuntando, todavía el pasado lo sigue lastimando, todavía el pasado lo sigue manteniendo esclavo, con su cabeza cabizbaja. Pero quiero decirte que ya Cristo te hizo libre de ese pasado, que si bien es cierto fue vergonzoso, pero es porque no conocíamos a Dios. Pero el día en que Cristo nos salvó, ahora nos ha dado una vida nueva, pues vivamos esa vida nueva. Esa es una realidad. Pero pareciera que no le estamos aplicando. Es como que si al que está preso lo ponen en la puerta y le dicen es libre, y él dice, ¿será verdad que soy libre? Váyase, ya es libre. Y él está ahí en la puerta de la cárcel, y si de pronto es una broma y ya voy a una cuadra y llegan los policías y me traen de nuevo, y está como con duda. Parece que nosotros todavía estamos así. El Señor nos sacó de la cárcel de la culpa y estamos allí nosotros todavía de pie, y el Señor dice hágale que ya es libre, y uno está todavía como confundido, como dudando, como con incertidumbre. Pero quiero decirte en esta mañana, por la autoridad de la palabra, que usted ha sido libre. Viva como viven los libres, alabe como alaban los libres, sirva como sirven los libres, compórtese como se comportan los libres, porque Cristo nos hizo libres.
Dale la gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Esta lectura bíblica que dimos hoy habla de unas cosas tan especiales que tienen que ver con un mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios son para obedecerlos. Y aquí encontramos el contenido de ese mandamiento. Ya lo vimos la semana pasada. La causa de ese mandamiento, ¿por qué razón Dios nos da este mandamiento del texto leído? Y la contundencia. Hoy vamos a hablar acerca de la causa. La semana pasada hablamos del contenido del mandamiento. ¿Cuál era el contenido de ese mandamiento del Señor? Que Él dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Es una orden. Haced morir. O sea que hay cosas que todavía no están muertas. Que estamos en la iglesia, pero todavía no hemos muerto algunas cosas que deberían estar muertas. Porque ahora en Cristo somos nueva criatura. Es una nueva vida. Es decir, hay cosas del pasado que ya no se deben replicar en el presente. Y es el mandato del Señor. Por eso que el primero el Señor nos muestra, les voy a decir cuál es el contenido de este mandamiento. Y luego nos va a decir cuál es la causa. Y luego nos va a decir cuál es la contundencia. Y el contenido de ese mandamiento dice, haced morir lo terrenal. Señor, ¿y cuál es lo terrenal que muchas veces está escondido en nosotros? Y dice la Biblia, fornicación, impureza. Uno dice, Señor, pero en la iglesia, cuidado. Hay que tener cuidado porque estas cosas se nos pueden minar en la iglesia. Que ya no son cosas de los cristianos. ¿Sí me explico, hermanos? Esto no son cosas, eso es lo que dice el Señor. Estas prácticas no proceden a los creyentes, pero pasan, pero suceden. Y es allí el consejo, el mandato del Señor: hagan morir lo terrenal. Que se muera lo terrenal. Lo terrenal, ¿qué quiere decir cuando habla de lo terrenal? Las cosas que no agradan a Dios, que va contra el propósito y la voluntad de Dios. Y comienza diciendo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Eso lo vimos la semana pasada. El énfasis de este mandato, estimada iglesia, es que nos separemos de todo aquello, que no permitamos que bajo ninguna circunstancia aquello. Tenemos entonces que el contenido del mandato es haced morir esta carga de acciones y actitudes terrenales. Y dice el Señor: sepárense, apártense de la fornicación. Ya les habíamos hablado, fornicación, adulterio, parecen distintas, el resultado es lo mismo, sino que en diferentes situaciones. Sepárense de los malos pensamientos. ¿Todavía habrá en la iglesia personas con malos pensamientos? Wow, el Señor se lo está diciendo a la iglesia de Colosas. Sepárense de pasiones desordenadas. Sepárense de placeres insanos, porque todo eso terminará destruyéndote, destruyendo a tu familia. Conversaba hace algunos meses con un señor, un hombre muy correcto, muy ejemplar. Así lo tenía su esposa, así lo tenían sus hijos. Ya llevaba muchos años casado, intachable ante sus amigos, intachable ante su familia. Pero un día se descubre, el día en que menos lo pensaba, una doble vida que llevaba. De pronto apareció un hijo de él, pequeño. De pronto aparecieron unas llamadas de una señora que decía: ¿y cuándo
traes el alimento para tu hijo? Y comienza a desdibujarse y comienza a caerse en pedazos la imagen de un hombre correcto. Y él se le iban las lágrimas y dice: pastor, yo me creía correcto. La gente me veía como ejemplo, mis amigos me decían: oye, tú eres un ejemplo, wow. Yo no sé en qué momento me desvié del camino. Yo no sé en qué momento escuché al enemigo y mi vida se desarmó y mi vida se destruyó. Yo no sé en qué momento le di cabida. Iglesia del Señor, tenemos un enemigo astuto que no duerme. Tenemos un enemigo astuto que si en la primera o segunda intención no pasó nada, no nos hizo resbalar, él seguirá intentando una y mil veces más para tratar de lastimarte. Pero yo te invito en esta hora, vamos a obedecer a la palabra, haciendo morir lo terrenal, porque cuando algo está muerto, ya nada puede hacerlo hacer lo que antes hacía cuando estaba vivo. Y el Señor nos dice: hay que morir a lo terrenal, hay que morir al pecado, para que luego, aunque te topen, no haya ninguna reacción en nosotros, porque hemos muerto al pecado. Entonces el Señor nos dice y nos aconseja: ¿por qué tenemos que morir al pecado? ¿Cuál es la razón por la cual este mensaje tiene que ser predicado? Pudiéramos estar descansando hoy día, pero hoy día el Señor te invitó que estés con nosotros y escuches este mensaje. ¿Cuál es la razón? Hermanos, la razón o las razones son las siguientes. ¿Por qué hemos muerto al pecado? ¿Por qué tenemos que obedecer este mandamiento? Haced morir al pecado. Ya no andes en esas cosas. No es necesario que vuelvas a actuar. No queremos. El Señor te dice: no quiero verte en prácticas que no. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué razón? Porque has muerto. Has muerto. Causa mucho miedo a veces cuando una persona ha muerto y alguien le dice: oiga, yo vi al señor Carlos el otro día por allá por el centro. No, no puede ser, porque ese hombre ya murió. Oye, pero yo lo vi. Pero no puede ser, pues, ya está muerto. ¿Sí me explico? No puede ser que el señor Carlos que murió ayer esté comprando en el Supermaxi, esté manejando su vehículo de siempre, y alguien lo ve y comienza a espeluznarse. No, ¿qué será? ¿Será que está recogiendo sus pasos? Dicen algunos. Y a veces escuchamos ruidos en las casas. No, es el Señor anda recogiendo los pasos. El que está muerto, está muerto. Y el Señor dice: no puede ser que vivas haciendo las cosas de antes, porque ya estás muerto. O no estás muerto, como quiere decir, como que nos quiere decir el Señor. Porque si sigues viviendo de la misma manera, actuando de la misma forma, diciendo las mismas cosas, pensando de la misma manera, entonces significa que no hemos muerto de verdad. Y la causa por la cual el creyente no debe andar en pecado es porque hemos muerto al pecado. Y dice la Biblia, y me llama la atención esto, versículo 3:6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene. Wow. Significa que el pecado ofende a Dios. Cuando un cristiano peca, es una ofensa para Dios. ¿Sí me explico? Es como cuando el papá le dice al hijo: mi hijo, vaya, cómprese una librita de arroz para hacer el almuerzo. No tengo tiempo, estoy ocupado, estoy haciendo deberes. Los padres quedan riendo.
Los padres quedan agradados. Ay, mi hijo, qué bonito. Ya sabe decir no con contundencia. Eso, mi hijo, no se deje cuando alguien lo quiera mandar. No. A los padres eso le molesta. Hay algunos que se entristecen, otros lloran, otros se levantan y agarran el látigo. A ver, ¿qué fue lo que dije? Entonces, ya voy así a las buenas, ¿quién no? Ofende la desobediencia. Iglesia, cuando le desobedecemos, Dios se siente ofendido. Una vez un pastor estaba predicando algo de esto y habló de cuán ofensivo es para Dios que los creyentes vivan en pecado. Y dirigió su mensaje a la iglesia. Habló de pecado en la iglesia, no habían invitados, no habían amigos. Y habló de pecado en la iglesia. Y entonces un hermano al final del culto le decía: pastor, usted no debería predicar sobre el pecado a los creyentes, somos cristianos. Nos trata como si fuéramos incrédulos. Después de todo, el pecado del creyente es diferente al pecado del incrédulo, dijo él. Y el pastor le respondió: sí, usted tiene razón. El pecado del creyente es diferente al pecado del incrédulo. Y la diferencia está en que el pecado del creyente es peor que el pecado del incrédulo. Porque el incrédulo está ciego, no sabe. Pero el creyente ya le fueron quitadas esas vendas de los ojos. ¿Sí me explico? Es como que si mi hijo muy pequeñito comienza a caminar en una baranda finita y uno dice: pero amigo, te vas a caer. Él no sabe. Pero si usted en cambio se comienza a andar en un lugar peligroso, alguien dice: no, usted está grande, usted sí sabe. Usted sí sabe, así que por favor, hermanos, nosotros los creyentes ya sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Y cuando usted hace lo que es malo, se llama desobediencia, porque sabe lo que es bueno y sabe cuál es el mandato de Dios. ¿Y qué esperamos de reacción de un Dios que anhela que sus hijos le obedezcan? Claro que se va a enojar con nosotros. Y por eso que dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Y sabe cómo le llama? Sobre los hijos de desobediencia. Así que no se ofenda si en algún momento dado algo no está bien y en sus prácticas tampoco andan las cosas bien. No se ofenda si de pronto usted ve a Dios reaccionando de una manera distinta. Es que la ira de Dios se enciende contra los hijos de desobediencia. La Biblia tiene muchos ejemplos. Un día dice que el Señor vio la maldad en la tierra, que era mucha, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón y dijo: voy a destruir todo lo que hay sobre la faz de la tierra, desde la bestia hasta el hombre. Y vino el diluvio. Si vio cómo llega un momento que el Señor, dicen los papás: estoy hasta aquí. ¿Cuándo un papá dice que está hasta aquí? Cuando ya solo espera la gota que derrame el vaso. La Biblia menciona dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y el Señor dijo: no soporto tanto desliz, no soporto tanto pecado, no soporto tanta maldad, así que envió unos ángeles, sáquenme de allí una familia, porque a esa ciudad la voy a destruir. Y aunque hubo un hombre que trató de interceder por ella, si que hubieran tantos, no encontró la cantidad por la cual se negociaba esa ciudad, y Dios terminó destruyéndola con fuego. Mire, mi hermano, o sea, Dios estaba bien enojado. Dios se puede enojar. Dice la Biblia que Él es amor, pero que también es
fuego consumidor. Hay un grupo de hombres, se llama la familia de Coré. Se levantaron contra Moisés. ¿Cómo es posible que Dios solo pueda hablar por Moisés? ¿Qué se ha creído Moisés, el gran líder Moisés, el Moisés? ¿Quién se cree Moisés si por nosotros también puede hablar? Y se levantan los hijos de Coré diciéndole al pueblo: no sigan a Moisés, no le hagan caso, eso que dice es mentira. ¿Qué tierra prometida? Nosotros en Egipto estábamos mejor y allá comíamos carne y allá teníamos cementerio para morir. Acá ni carne ni cementerio. Y entonces Moisés dijo: si ustedes creen que lo que están haciendo está bien, mañana en la mañana nos vamos a presentar delante de Dios. Y que Dios diga a quién Él acepta, porque la ira de Él se ha encendido. Y en la mañanita estuvieron delante de Dios. Y dice la Biblia que la tierra y todos los hijos de Coré y sus seguidores cayeron. Oiga, Dios tiene que haber estado bien enojado. Ellos no eran egipcios, ellos no eran mundanos, para decirle así. Ellos no eran impíos, se estaban convirtiendo en impíos ya. Ellos eran el pueblo de Dios. ¿Por qué tenemos que llegar a extremos en que el pueblo de Dios haga encender su ira? Aunque millones no quieran creerlo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Iglesia, estos mensajes de estos días como que no han sido así como tan halagadores, como tan agradables, como que el Señor muy fuerte, como que apretando, como que hay muchos que no quieren creerlo. Y la Biblia es tan clara y determinante, iglesia. Yo creo que Dios ya está haciendo como que la zaranda. ¿Sí? Están quedando los que deben quedar. Y yo creo que debe ser así, porque la venida de Dios está cerca. Yo creo que ya el Señor está encendiendo el fuego y la hojarasca y la madera y todo eso se va a quemar. Solo lo que sea de otro material se va a conservar. ¿Sí me explico? Porque hay mensajes que como que nos, ay, esto está como, y el Señor, pero hay otras personas que dicen: Señor, tu venida está cerca y yo creo que tú nos estás acomodando, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia santa, no perfecta, porque no lo somos, somos seres humanos, pero sí podemos ser santos. Él dice: sé santos. Dice el Señor Jesús: porque yo soy santo, y sin santidad. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Nos dice en Efesios 5 y 6, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Estamos, hermanos, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice otra versión: sobre los que no obedecen. Dice otra versión: sobre los que viven desobedeciendo. ¿Quiénes son esos que viven desobedeciendo? Que escuchan lo que está mal y siguen haciendo lo malo. Que Dios ya le ha hablado una, dos, dicen los papás a veces: ¿cuántas veces tengo que decirle, mi hijo? Y los papás a veces lo dicen de manera exagerada: ya le voy diciendo 500 veces. ¿Significa eso? Estoy cansado de repetirle lo mismo.
Decimos nosotros los humanos. Dios nos lo sigue repitiendo, pero dice que la ira de Dios enciende sobre los que no obedecen, y me encanta otra versión, sobre los que viven desobedeciendo. Y no solo eso, dice Apocalipsis, beberán el vino de la ira de Dios y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Un hombre iba a ser ajusticiado por sus faltas, y estaban allí sus hijos, y él le dijo: por favor, no lo hagan delante de mis hijos. Él dijo: porque me da vergüenza que mis hijos vean que su padre es ajusticiado por violar la ley. Y dice que ese día seremos atormentados delante de los ángeles y del Cordero. O sea que delante de nosotros estará al frente el que nos repetía cada rato: haced morir lo terrenal, haced morir, no vayas por allí. No, pero yo soy fuerte, yo sí puedo. Allá la hermana María Elena, ella sí, díganle, prediquen. No, a mí no me prediquen mucho porque yo sí puedo, yo tengo muchos años. Por favor, por allí no. Por favor, esas palabras no. Por favor, esas acciones no. El que te está diciendo a cada rato estará de frente mirando cómo eres castigado. Qué vergüenza será para nosotros si llegamos a ese extremo por nuestra desobediencia, mi querida iglesia, mis queridos hermanos. La ira de Dios habrá venido sobre todos si no hubiéramos dejado esas cosas. Dice la Biblia que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué significa hijos de ira? Estar expuestos a la ira de Dios. ¿Por qué estamos expuestos a la ira de Dios? Por nuestra desobediencia. El fruto de nuestra desobediencia será la ira de Dios. Y Pablo afirma y nos dice que esas acciones eran antes, cuando vivíamos en el mundo, cuando vivíamos en los deleites del pecado, cuando el pecado era un deleite. Hay gente que se deleita. Hay gente que dice: ¿tú cuántas noches te resistes tomando y tomando? No, dice: yo una semana y estoy fresquito. No, yo 2 semanas. Y se deleitan en el pecado. ¿Y tú cuántas mujeres tienes allí? No, yo tengo como unas 5. ¿Y tu mujer sabe? Ni enterada. Oye, como tú sí que eres tremendo hombre. Y se jactan del pecado. Y se jactan que tienen hijos por todos lados desatendidos. Y hoy muchos lloran porque ninguno los llama. Y hoy muchos lloran, parece que yo no tuviera hijo, porque esos hijos parece que nunca tuvieron padre. Y el Señor dice: así vivíamos y parecía tan normal esa vida. Parecía tan normal esa situación. Dice la Biblia que éramos por naturaleza. O sea, en otras palabras, nuestra costumbre era esa: pecar y pecar. Así vivíamos y parecía que era tan normal esa vida. Pero dice el Señor: ahora ya no. Ahora, cuando uno se acuerda de los pecados, uno dice: ay, me da mucha vergüenza. Cuando uno se acuerda de esa vida, uno dice: en verdad que qué pesar haber desperdiciado la vida. Yo converso con mi esposa y a veces con alguien y les comento que yo tengo un tío que conoció al Señor jovencito, pero se fue al cuartel y se apartó del Señor y vivió
muchos años apartado, toda su juventud. Ya teniendo casi más de 50 años, vuelve a la iglesia, pero ya un hombre maduro, un hombre adulto. Y ahora siendo un hombre adulto mayor, yo lo veo en su camioneta, para allá, para acá, haciendo viaje, haciendo lo otro, cargando a los niños, cargando a los hermanos, en los lugares de predicación, todos los días. Y yo le digo, tío, descanse. Yo lo veo tan apurado. Dice, ay, mi hijo, y todo el tiempo que desperdicié. Y todo el tiempo que desperdicié ofendiendo a Dios, no me alcanzan los días que me faltan para agradecerle lo misericordioso que ha sido conmigo, el haberme dado la vida para haber podido regresar a su camino. Ahora que uno está en Cristo, dice, esa vida no era la mejor. Y él se avergüenza, dice, wow, qué vergüenza. Yo dándole de comer a un poco de borrachos en mi casa, y pasaban días y mi mujer tenía que darles de mantener, y yo bravo con mi mujer, haga comida para todos. Y a esos amigotes vagos, pidan lo que sean, están en la casa de ustedes. Y ahora ninguno de ellos, hasta los han abandonado, ni se acuerdan que eran amigos. Y tú dices, mejor, porque el mejor amigo que tengo ahora se llama Jesucristo. Él no abandona, Él no deja, Él aconseja con amor. Él aconseja para que mañana no nos vaya peor, porque si desobedecemos, nos convertiremos en hijos de desobediencia, y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y es interesante notar, hermanos, yo sé que no significa esto que Dios va a enviar al infierno a un creyente que ha pecado si se arrepiente de corazón. Pero créame, amable oyente, que Dios sabe disciplinar con firmeza a los que ama. Si usted está dentro del amor de Dios y está haciendo algo malo y Dios lo disciplina, dele gracias a Dios, porque Dios lo ama y no quiere que usted se pierda. No se enoje cuando Dios lo discipline. No se enoje cuando Dios le llame la atención. No se enoje cuando Dios le diga que está haciendo mal. No se enoje cuando Dios le muestre que como está andando no está bien, que necesita alinearse en el camino de Dios. No por los hombres, es por Él, por su palabra, porque así lo dice la palabra. Pero si usted insiste en esa vida, en esa actitud, en esa forma, entonces, si Dios lo ama, va a recibir una reprensión de Dios. Y si la recibe, agradézcaselo, porque Dios está interesado en usted. Pero tengo un mensaje distinto: evítesela. ¿Por qué tenemos que siempre llegar a la reprensión para cambiar de actitud? ¿Por qué tenemos siempre que tocar fondo para decir, ay, sí, ahora sí cambio? ¿Por qué no hacerlo antes? Yo un día estaba como muy enojado. Y mi padre me llama a la oficina y me dice, Joel, ¿cómo estás? ¿No estás bien? Y estaba enojado por eso, porque me estaban corrigiendo. ¿A quién le encanta que lo corrijan? Hermanos, al principio, créame que usted podrá, amén, gracias, hermano. ¿Cómo que? No, mi hija, esa comida no le quedó bien. Que te cocine alguien que sepa cocinar. La esposa, no, mi hijo, esa situación. Entonces la esposa, y de pronto unos reaccionamos y otros a lo mejor no, pero reaccionamos con cierta oposición a la corrección. No todo, ay, gracias, corríjame nomás, por favor. Me encanta. Sí lo decimos, pero en el momento de recibirla no es tan agradable. Así lo dice la Biblia. Al principio no causa gozo, pero su fruto es de bendición. Así nos pasa, hermanos. Nos pasa a todos, nos ha pasado a nosotros los predicadores, les pasa a todos ustedes, a los músicos, a todos, a los servidores.
Le decimos al hermano tecladista, por esa nota no, por esa nota no. Pues que por ahí es que toco yo, pues. Pero no, por esa nota no. Por esa nota no. Dije los tecladistas, no dije el nombre. Le decimos de pronto al hermano servidor, hermano, cuando dirija, así no. Pues, así me enseñó mi pastor. Escuchemos el consejo. Hay otros que ya van caminando un poquito más adelante que nosotros. Y si Dios, ese va caminando ya un poco de veces, fue y regresó. Y me dice mi padre, no estás bien así como estás. Te vas a tropezar y te vas a caer. Entonces yo ya como me sentía de 18 años, sí, como ya me sentía que ya yo puedo andar solo. Le digo, papá, pero déjame tropezarme, déjame caerme, déjame levantarme. Tú toda la vida de la mano, algún día déjame andar solo. Y mi padre me mira. Obvio, ya él tuvo 18 años hace mucho tiempo atrás. Me dice, mi hijo, tú no sabes lo que es golpearse. Tú no sabes si algunos pudieron levantarse de nuevo. Y cada consejo te evita el dolor. El dolor enseña, sí, el dolor enseña, pero ¿por qué tienes que esperar el dolor para aprender? Cuando Dios te quiere evitar ese dolor con su palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Es interesante notar en este texto que el pecado es típico de los hijos de desobediencia. El creyente no es hijo de desobediencia, es hijo ¿de quién? De Dios. Pero cuando un cristiano peca, ¿qué nos hace pensar? Pues nos queda la duda, no podemos juzgarlo, pero ¿será hijo de Dios o será hijo de desobediencia? Por supuesto que nosotros no podemos determinar con seguridad lo uno o lo otro, porque no somos Dios, pero siempre puede quedar la duda, porque vivir en pecado es típico de los hijos de desobediencia. Pero hoy el Señor nos anima y nos aconseja y nos manda por su palabra. Haced morir lo terrenal. Haced morir lo terrenal, para que estas cosas no te lastimen. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios. No esperemos que se encienda su ira. No esperemos que lastimar el corazón de Dios con nuestras acciones. Estimado amigo que me escuchas, seguramente has pecado muchas veces. Seguramente has llevado una vida ofendiendo a Dios. Al principio te parecía normal porque todo el mundo lo hace. Es la palabra que tenemos. Pero todo lo hace, mi amigo, el colegio, la universidad. Pero la vida que llevas haciendo aquello te está lastimando a ti y está lastimando a los demás, porque estás pecando con tu propio cuerpo. Estás usando tu cuerpo como instrumento para pecar. Cuando dices palabras groseras, cuando dices palabras deshonestas, cuando dices palabras ofensivas, cuando actúas de manera diferente, cuando pecas con tu cuerpo con infidelidades, hermanos, te estás convirtiendo en instrumento del pecado. Pero hoy Cristo quiere darte vida nueva. Hoy Cristo quiere cambiar tu forma de ser. Iglesia, que de pronto estamos viviendo desapegado del mandato de Dios que dice: haced morir lo terrenal. Hay cosas que de pronto están en nosotros. Haced morir lo terrenal. Ya morimos al mundo, ahora hay que matar el mundo que está en nosotros. Da la sensación que es como que si
yo agarrara mi maleta y me fuese a dormir, me vaya a dormir al cementerio. No es lugar para los vivos, es lugar para los muertos. Ahora nosotros estamos vivos para Dios y muertos para el mundo. Yo no puedo volver a hacer las prácticas del mundo porque yo estoy muerto para el mundo. Haced morir, dice la Biblia, para que no despertemos, para que no se encienda la ira de Dios y nos considere como hijos desobedientes. Hermanos, la desobediencia ha causado cuántos problemas. La desobediencia a la palabra de Dios ha causado tantas dificultades. Pero hoy el Señor nos invita a encauzarnos dentro de la obediencia. Conservémonos como hijos de Dios y no demos lugar a convertirnos en hijos de desobediencia, porque eso puede encender la ira de Dios. ¿Qué cosas han minado tu corazón? Y tú sabes que están mal, que ese negocio no está correcto, que esa actitud que tienes no está correcta, que esos secretos que llevas no están correctos, que esas acciones con las cuales te comportas no está bien. Tú lo sabes. Tú sabes que mañana eso que escondes ahora saldrá a la luz. No lo saben los demás. No lo sabe tu papá, no lo sabe tu mamá, no lo sabe tu esposa, no lo sabe tu esposo, no lo saben tus padres, no lo sabe el pastor. Pero lo sabe Jesucristo. Y cada vez que cometes esa desobediencia, sus ojos te ven. Entristeces su corazón y enciendes la ira de Dios. Pero abogado tenemos en Cristo. Todavía Él no ha venido. Todavía te levantas cada mañana y te vas a trabajar y vuelves. Todavía la mano de Dios no se ha sentado y hoy Dios te está diciendo algo. Significa que si mañana la mano de Dios cae, no digas no lo sabía, porque hoy te lo advirtió el Señor. Haced morir lo terrenal. Si hay algo que a Dios le agrada, es un pueblo que obedece a su palabra. Y el que obedece a su palabra siempre le va bien. Le dijo el Señor a Josué: para que hagas conforme a lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te irá bien. Y todo, dice la Biblia, todo te irá bien. Pero entonces lo terrenal allá y tiene que morir. Ahora yo vivo para Cristo. Ahora mi vida la guía el Espíritu Santo. Ahora yo camino apegado a las normativas del Señor. Eso me va a llevar por buen sendero y no me va a causar problema con nadie. Voy a vivir en su bendición. Voy a vivir para Él. Que cuando Él venga me encuentre haciendo el bien. Él está por venir y está acomodando a su iglesia. Recibe la palabra con gozo, recíbela en tu corazón y ponla por obra. Haz morir lo terrenal. No des cabida a la ira de Dios. No dejes que seas calificado como hijo de desobediencia, porque no lo somos. Somos hijos de Dios.
¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana aquí? Yo le invito a que esté en pie, por favor. Qué importante es estar en la presencia de Dios. Yo no estoy aquí para juzgarlo, mi querido hermano. Yo no estoy aquí para decir que usted ha pecado. Estoy aquí para decirte la palabra. Usted sabe qué ha pasado. Yo no estoy aquí para juzgarte ni para condenarte. Yo estoy aquí para decirte que Cristo te ama aún con todas esas faltas. Pero si vienes a Él arrepentido y haces morir lo terrenal y enmiendas tu vida en esta hora y le dices: Señor, haz el cambio en mí. Si algo ves en mí que no está bien, cámbialo, por favor. Vamos a orar por todos nuestros hermanos. Carlitos está aquí también con nosotros. Nuestros hermanos que están aquí. No podemos calificar cuáles son los pecados más fuertes ni los menos fuertes, porque el pecado de Dios es pecado desde el más pequeño hasta el más grande. Pero qué importante es reconocer que fallamos y venir con honestidad, sinceridad delante de Dios a decirle: perdóname, Señor, no quiero ser hijo de desobediencia, quiero ser tu hijo. Levanta tu voz, levanta tus manos y dile: Señor, aquí está mi vida. Tú conoces que a veces lo intento no fallar, a veces intento, pero hay algo muy fuerte, hay algo que me domina, hay algo que me doblega. Pero hay poder en el nombre de Jesús en esta mañana. El que va a dominar tu vida será Jesús. El que va a tomar el control de tu vida será Jesús. El que va a tomar el control de tu ser será Jesús. Deja que Él sea el Señor de tu vida. No dejes que el pecado te lastime. No dejes que el pecado te destruya. No dejes que el pecado te acabe. Que el pecado cada día te hunda en medio de la desesperación. Dale la mano, dale en este instante tu mano. Hay una mano extendida de Jesús. Extiende la tuya y agárrate de esa mano que está aquí para socorrerte. Jesús te ama. Quiere salvarte, quiere libertarte, quiere perdonarte. Él quiere ayudarte en cualquiera que sea tu condición. Él está aquí para bendecirte. Te damos gracias, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí. Yo te pido por cada hermano, cada hermana que está aquí. Necesita ser y que ha cambiado, inclinado su corazón delante de ti. Respóndenos, oh Dios. porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. deja que Él te transforme en esta mañana. Deja que Él haga una obra poderosa Porque en tu vida. todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más Adórale a Él en de esta hora. ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévanos, oh Dios, en esta mañana. Renuévanos en tu presencia, en tu gracia. Señor Jesús.
Jesús. Renuévanos, oh Dios. Pon en mí tu Renuévanos, corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de Dele ese aplauso al Señor Jesús con todo su corazón. Dígale: Señor, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Necesitamos de ti, de tu ayuda, de tu misericordia, de tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Estén en pie, por favor, mis hermanos. Regresen a sus asientos, confiando en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Que el Señor sea obrando de manera muy especial. Gracias le damos al Señor Jesús. Gracias, mis hermanos. Le damos al Señor por su misericordia. Él siempre tiene una palabra oportuna. Él siempre llega a tiempo a nuestras vidas.